Se viene otra conversación bonita más allá del aula, en la que confirmaremos que no estamos solos en este caminar consciente como adultos significativos y así, juntos, acompañaremos mucho más bonito a las infancias y a cada persona con la que interactuamos. Venga, vamos a expandirnos y disfrutar juntos en esta nueva y bonita conversación. Empezamos ya. ¡Ay, qué maravilla! Aquí estamos con una bonita nuevamente en un nuevo episodio. Ya sabéis, yo no presento, porque además a mí también me gusta sorprenderme desde lo que se percibe cada persona. Así que vamos a empezar ya. Cuéntanos, ¿quién eres y qué haces? Bueno, primero darte las gracias por invitarme, ¿vale? Que me hace mucha ilusión. Y así, pues brevemente, soy una mamá de dos hijos, uno de 18, otro de 14 y una de 9 añitos, una niña de 9 añitos. Y aparte de eso, bueno, pues empecé siendo maestra de primaria, profesora de música, y después me faltaron muchas preguntas por resolver en su momento con respecto a la educación y estudié antropología social y cultural. Y hice los cursos de doctorado, me formé como investigadora social, estuve mucho tiempo trabajando con menores de origen inmigrante, o sea, con en proceso migratorio, en la calle, monté centros de acción comunitaria, bueno, una maravilla. Y después, viendo que me seguían faltando respuestas a muchas preguntas, que creo que ninguna resolveré, pero bueno, por lo menos lo intento, hice psicología y dentro de la psicología pues me he especializado en duelo, trauma y apego. Trauma complejo, duelo y apego, y soy psicóloga sanitaria. Actualmente ejerzo sobre todo como psicóloga sanitaria y formadora. Me encanta, madre mía, qué historia de vida más bonita. ¿En qué momento surgieron esas preguntas, Alma? Es decir, ¿qué te qué te fue motivando a esas preguntas? Porque ya haber estudiado educación, para mí, quien estudia educación por vocación, ya tiene muchas preguntas, ¿no? O sea, ya se plantean muchas cosas, ¿no? Porque creo que yo también estudio educación y la pregunta principal es cómo puedo acompañar desde pequeño, ¿no? O sea, cómo puedo hacer que este ser humano cuando crezca sea completo, ¿no? Pero bueno, ¿cuándo te fueron surgiendo esas preguntas para ir por todos esos caminos? ¿Qué Claro. te motivó? ¿La maternidad, la situación, la escuela? ¿Qué? Yo creo que yo ya de pequeña me hacía muchas preguntas, ¿vale? No sé si son etiquetas las que nos ponemos ahora o no me importa, pero es verdad que esa sensibilidad que yo tenía de pequeñita me cuestionaba muchas cosas, la muerte, la vida, por qué estamos aquí, y de hecho sufría mucho. Es una niña que ha sufrido mucho de pequeñita porque, ya te digo, tenía muchas preguntas que no conseguía resolver. Yo vengo de una familia de docentes, mi madre es maestra de primaria, mi padre es profesor de la universidad, entonces de alguna forma siempre estaba vinculada a la enseñanza. Y además, con una familia como muy reivindicativa, políticamente muy activa. Entonces yo creo que me llevó a la educación el querer transmitir, pues cambiar un poquito el mundo, de verdad, siempre lo he dicho, ¿eh? Mis padres son yo digo, con una mente como muy actual, muy progresista. Entonces, una parte era poder transmitir a estos chicos y chicas pues mi forma de ser, o cómo me gusta ver el mundo. Y después la parte también bueno, de poder cambiar las cosas, y no conformarme. Soy súper inconformista, entonces no conformarme con eso. Claro, qué bonito. ¿Y qué te has encontrado en este caminar? Es decir, de todo este transitar, ¿cuál ha sido así como ese punto donde has dicho que dices que tienes todavía muchas preguntas y a lo mejor no encuentras las respuestas, pero ¿has encontrado alguna? Que tú has sentido, "Ah, Eh, aquí creo que encontré una respuesta, al menos." Sí, pues mira, la he encontrado al final, no tanto en el conocimiento, que sí, muchísimo en el conocimiento, muchísimo, pero al final ha sido a lo que mi experiencia personal me ha llevado. Es decir, mis momentos altibajos, más bajos que altis, mis momentos bueno, pasado por todo, por situaciones por lo que podrían ser depresivas, ¿no? También en algún momento perdí una hermana con 21 años en un accidente de tráfico y eso fue lo que me cambió la vida absolutamente, mis hijos también. Al final, por mucho que he ido buscando, la toma de conciencia, ese insight, ¿no? Como llamamos en psicología, ostras, esto era, me ha llegado por la experiencia, absolutamente. Y muchas de las veces, experiencias dolorosas. ¿No? Esa noche oscura del alma. Entonces, yo creo que al final, bueno, pues podemos saber mucho, pero la experiencia, y que a mí me gusta mucho también como psicóloga, ¿no? El que tengamos bagaje,
es lo que nos lleva a encontrar respuestas súper bonitas, interesantes, potentes, algunas más dolorosas, otras menos dolorosas, pero que hacen que esté donde esté, o sea que no me puedo quejar, la verdad. Y esas respuestas, Alma, vinieron de fuera, es verdad, lo que dices de, bueno, situaciones dolorosas, pero ¿quién las procesó? O sea, es decir, Ujú. tú lo que dices, esa conciencia, ¿cuán Sí, sí, importante sí. es esa conciencia? ¿Cuán importante es? Para mí he sido yo, quiero decirte, es curioso porque muchas veces digo en psicología, la persona que no es capaz de ver lo que las terapeutas o las amigas o la familia están poniendo por delante, ¿no? Pues imagínate a ti, Adriana, es que, pero ¿por qué no ves esto? Pero no te das cuenta que no tienes que estar con esta persona, pero no te das cuenta que esto no deberías hacerlo. Si la persona no está preparada para verlo, es que no lo va a ver. Es imposible, es una cuestión de conciencia, de muchas cosas, ¿no? Entonces, me he encontrado en situaciones en mi vida en las que yo sabía que teóricamente, ¿no? En mi cabeza sabía Mm. que a lo mejor no era el buen camino o no era lo que estaba haciendo lo que debería hacer, pero hasta que no, el cuerpo no me ha acompañado y no me da cuenta, ¿no? He profundizado, he interiorizado en el que he integrado que esto tenía que cambiar, no lo he cambiado. Y me llevo pues a parejas, a estilos educativos, a amigas y amigos que he tenido que gestionar, ¿no? Durante mi vida y a actitud mía también que tengo que ir cambiando, pero fruto de la necesidad cuando ya no podía más, claro. Mm. ¿Y cómo han sido esos cambios? ¿Han sido fáciles? ¿Te has dejado acompañar o los has hecho Bueno, sola? pues sí, yo sí, sí me dejo acompañar. Era más bruta, como decía, era más bruta cuando era más jovencita, pero ya llegó un momento en el que me di cuenta que es imposible, sino no, por mucho que digan, de verdad. Yo conozco a gente, ¿no? Porque es que psicologizamos todo, es verdad, ¿no? Que ahora mismo hay un boom de la salud mental, pero yo, si no hubiera sido por las terapeutas que he tenido a lo largo de mi vida, y maestros y maestras, no estaría donde estoy y lo tengo absolutamente, o sea, y esto lo diré delante de mi abogada hasta el fin de mis días porque es verdad que en la medida en la que he ido teniendo más herramientas, ¿no? He podido ser como más resiliente, ¿no? En algunos momentos de mi vida que me llegan ahora, ¿no? Mi separación, pero por encima de todo, en los momentos más difíciles he tenido que cogerme bien de mi familia, de mis amigas y amigos y de Ujú. buenas terapeutas que he tenido. Y ha sido fundamental. De hecho, probablemente soy psicóloga porque valoro mucho el trabajo que han hecho conmigo, ¿no? Como Ujú. psicóloga y como terapeuta en general. Así que no tengo ninguna duda, para mí ha sido fundamental en los momentos más importantes de mi vida, ya te digo. Qué bonito. ¿Y cuáles han sido esas herramientas que te han acompañado, que has ido descubriendo, que has Ujú. encontrado? ¿Las has encontrado, las has buscado, han llegado a ti, te las han presentado? Sí, mira, para mí la más importante, bueno, de las más importantes es primero aprender a transitar el dolor y no huir de él. Yo no porque yo sea una persona que huya generalmente del dolor, al contrario, ¿no? De hecho, tengo que trabajarme en no quedarme mucho tiempo. Pero sí es verdad el que para mí era, puedo transitar el dolor y no estoy sola. ¿No? Y no Mm. voy, y la sensación de peligro no es tan fuerte, porque muchas veces lo que nos pasa es que cuando nos encontramos con situaciones dolorosas, ¿no? Un divorcio, un fallecimiento, un despido, un proyecto que nos sale, una crítica de fuera, conectamos con mucha angustia, con mucho miedo y la sensación es que no vamos a ser capaces de superarlo. Ujú. Entonces, para mí lo más importante ha sido interiorizar, ¿no? Pensar, tengo herramientas para poder transitar el dolor y no me voy a morir, de verdad, porque al Ajá. final muchas veces me muero, no voy a poder salir de esto es imposible, va a acabar conmigo, con mi vida. Entonces, el poder darme cuenta que soy capaz de transitar cosas, que tengo las herramientas y que además no me voy a morir, es decir, no me voy a quedar Ujú. en el camino, para mí ha sido una maravilla porque tengo menos miedo a vivir. A vivir. Cosas que antes no me atrevía, exactamente, cosas que antes no me atrevía, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí ha sido uno de los mayores logros y eso lo he conseguido gracias a mi amiga, gracias a mi psicóloga, gracias a mis hijos, gracias a mi familia, ¿no? No estoy sola. Yo siempre digo, Adriana, que la salud mental no es individual, es colectiva. Es colectivo. Y para mí los momentos más difíciles de mi vida lo he conseguido gracias a una tribu súper fuerte que tengo, ¿no? ¿Eres un adulto significativo y quieres profundizar más en el despertar de conciencia para acompañar a los peques y a otros adultos de tu vida? Agenda una llamada escribiéndome al 604-083-631 para contarte cómo puedo acompañarte. Mm. ¿Y algún momento alegre que te haya dejado también esa respuesta? ¿Hay alguno así que tú digas, este Pues fue sí, bueno y me dejó por respuesta? supuesto.
Mira, cada vez que termino un curso y me Ah, dan el feedback la gente que participa y me dicen que les ha gustado mucho, también algunos habrá habido que no, ¿eh? Pero es el momento en el que me paro y digo, merece la pena tanto esfuerzo. Porque detrás de las formaciones donde estoy a nivel un poquito más mediático, ¿no? Hay mucho esfuerzo, mucha renuncia, mucho momento con mis hijos, mi familia, renuncio también a momentos también sociales, ¿no? Entonces, cuando veo que se me acerca un paciente, ¿no? Me encuentro una adolescente que ahora es adulta y que la traté con 14 años, o un niño pequeño, ¿no? Que ahora es adolescente, una familia, me dice, Alma, qué importante fue el acompañamiento, o ese tipo de cosas, a mí me hace respirar y decir, uff, qué afortunada me siento, qué agradecida estoy a poder dedicarme a lo que me gusta y merece la pena, ¿no? Merece la pena mi trabajo personal, merece la pena la formación que hago y en algún momento la renuncia también, que he hecho una cosa. Entonces, ujú. ahí en esos momentos de alegría, a mí me encanta, me encanta. Qué bonito. Y cómo... ay, se me fue lo que te iba a decir, pero tenía que ver con con lo que me decías antes del... Ah, se me fue. ¿Cómo se me ha podido ir? Ay, que me quedé ahí, me quedé ahí. En directo, si te en directo. El directo, el directo. Era sobre los, no, antes de los momentos de renuncia. Bueno, lo diré. Te Sí, llegará. ya sé, ya sé. Era de la salud mental, que decías que es colectiva. Venga. ¿A qué te refieres con o sea, que es verdad que es una tribu, todo el mundo habla de la tribu, pero ¿qué sería la salud mental individual y colectiva para ti? O lo que has visto que realmente genera esa salud. ¿Qué es esa salud? ¿Qué Vale, engloba? sí. Mira, sí, sí, sí. Aquí tenemos que hablar de. Ahora mismo hay una mirada muy que es necesaria, ¿vale? Si yo digo muy cerebrocentrista. Es decir, Mm, está todo muy centrado en el cerebro, en la genética, en los avances de las investigaciones, la inteligencia artificial aplicada a la genética, está todo muy bien y maravilloso y necesario, este tiene que ser el momento, pero nos olvidamos que el ser humano por naturaleza es social. Un cachorro humano que nace de una mamá que fallece o se desmaya, por ejemplo, no podría vivir si no fuera por otro ser humano que lo coge, lo amamanta, o lo alimenta, o lo protege, o le da calor. Entonces, mm, dependemos por naturaleza biológica de otro ser humano para sobrevivir. sí. Esto a nivel en general, después es tal cual. Un ser humano que no se cría con otros seres humanos no desarrolla competencias corticales y competencias que están relacionadas con la conciencia, con el lenguaje, con la inteligencia, por decirlo así. ¿Vale? Ujú, Esto quiere decir que yo en última instancia, sí soy yo la que puedo o tomarme un fármaco o la que puedo decir, decido vivir o la que puedo decidir morirme, por ejemplo, en el caso de un suicidio, o soy la que puedo decir, venga, pues salgo de casa, ¿no? Y quedo con unas amigas, por ejemplo. mm, Pero pero el contexto a nivel epigenético, es decir, el contexto determina nuestra salud mental. ujú, Un contexto con más posibilidades, menos posibilidades, más justo, menos justo, con menos situaciones de trauma, con más situaciones de trauma, con más potencial a la hora de desenvolverme como persona, como mujer, como ciudadana, pues favorece, por supuesto. Y la interacción con otras personas también. Si yo estoy en un contexto en el que la situación es agresiva, yo también mm, padeceré eso. Entonces, aquí hablamos de neurobiología interpersonal. Se dice cómo mi cerebro, ¿vale? Y mis genes se van amoldando al contexto. Entonces, claro que es importante el que yo genere dopamina, el que yo genere oxitocina, el que yo tenga un buen trabajo, me enamore, no me enamore, pero el contexto es el que me va a poner más papeletas o menos para que yo pueda hacer eso. Que ah, yo después tome la decisión, renuncio, no, eso depende al final de mí y de mis competencias emocionales, pero el contexto me pone posibilidades o no. Entonces, claro, al final dependemos mucho, dependemos y podemos influir también, ¿vale? también. Ujú. Por eso Sí. la salud mental nunca puede ser individual en exclusiva. Mm. Y cómo crees que podemos contribuir de manera individual a esa salud colectiva? Es decir, a Ujú, que estemos todos en esa consonancia, ¿no? Porque, claro, claro. y lo que tú dices es muy cierto, ¿no? Y este mítico vídeo que ha salido y lo han hecho de miles de formas, de todos salimos de la misma línea de meta, pero no todos avanzamos al mismo ritmo, ¿no? Porque yo tuve Ujú, unos padres, tú no tuviste, tuve situación económica, no, bueno, todas estas cosas, ¿no? Pero yo a veces creo que nos paralizamos, ¿no? Porque
hay una fina línea entre yo puedo ser copartícipe de esa mejora o me quedo paralizado. Y digo, bueno, pues a mí me tienen que dar la salud el resto. No sé si me explico. Claro. ¿Dónde? Eh, Creo que sí que te entiendo un poquito. Al final es verdad, hombre, depende mucho de competencias personales, ¿no? O sea, por ahí mi perra han llamado al timbre. Competencias personales. Sí es verdad que el hecho de que, fíjate, yo te diría que no todos partimos de la misma línea de salida. Es decir, si hay, ya sabemos que por ser mujer no partimos de la misma línea, ni si he vivido situaciones de trauma intrauterino, por ejemplo, en la barriga de mi madre, o si mi madre tenía problemas de enfermedad, ¿no? Por ejemplo, dentro de la barriga. El hecho de tener el color de piel, ¿vale? Diferente, de una piel más oscura, sabemos que no partimos de media, pero por encima de eso, también es verdad la educación que hayamos recibido, el estilo, ¿no? De nuestros padres, el haber tenido una infancia un poquito más confortable con respecto a otra persona, ayuda a que yo después pueda tener más herramientas para gestionar en mi vida en general, ¿no? Ujú. Entonces, es importantísimo, por eso es importantísimo, pues poner tanta atención en la conciencia, incluso en los cursos de maternidad y paternidad, cuando se está Mm. embarazada, todo ese tipo de cosas es fundamental. Y por eso tenemos tanto que hacer en la educación, tanto formal como no formal, porque al final es la base, ¿no? Del desarrollo de las personas. Ujú. ¿Y crees que en esas formaciones tenemos que aprender como padres y madres o más bien tenemos que soltar cosas que traemos de esa línea de partida, ¿no? Que como... Son, son las dos cosas. Son por un lado aprender, son muchas cosas. Por un lado aprender cuestiones técnicas, ¿vale? Ujú, Hay que saber un poquito de evolutiva, ¿no? De saber ujú, cómo los procesos que pasan nuestros hijos, nuestras hijas cuando van creciendo, saber poner límites, saber también la importancia de la disciplina positiva en casa, ¿no? Eh, de reparar, de acompañar, todo eso es importantísimo. Y ujú, también la mirada interna. La mirada interna, el saber regularnos, saber desarrollar nuestras competencias comunicativas, saber querer, que muchas veces no se sabe, saber escuchar, saber disfrutar con nuestros hijos, exigirnos menos para exigir menos a nuestros hijos y nuestras hijas. O sea, ujú. debe ser un compendio, ¿no? De una base de conocimiento y después mucho trabajo personal. Es fundamental. Mucho, mucho personal. Y en estas formaciones que has dado todos estos años, ¿cuál ha sido así como el punto común? Quizás que ves en esas familias, en esos padres, en esas madres, que siempre es como, dámelo ya y dímelo cómo. O sea, dime Ya, cómo, cuándo, dónde y todo en una cajita, ya. sí. Que ha sido Mira, así como siempre sí, el... sí, sí. Este fin de semana en Segovia daba una formación y siempre digo la misma frase, ¿no? Cuando nuestros hijos y nuestras hijas tengan 14, 15 años, son las primeras veces que salgan, ya Ujú. en serio, ¿no? Por decirlo así. Si les pasa algo, ¿a quién queréis que llamen por teléfono? Sí. O llamen a vosotros, o llamen a una amiga, llamen a una terapeuta. Es Ujú. que cuando a mí me llama un chico, una chica de 14 años porque le ha pasado algo a las 2 de la mañana, que dices que les doy mi teléfono, y me llaman a mí, digo, qué pena que no puedan llamar a su padre o a su madre, ¿no? Yo tengo que trabajar para que sea su padre lo que tengan que llamar, no me tengan que llamar a Mm. mí, lógicamente. Entonces, para mí, lo importante es trabajar la confianza. Y es que eso no es fácil, de verdad, parece mentira, pero no es fácil. Y que los niños no tengan miedo de llamarnos por miedo a la reprimenda. Que tenga que haber consecuencias, por supuesto. Que tengamos que poner límites, por supuesto. Eso siempre, nunca va reñido con Sí, reparar, acompañar, querer, que tener confianza. sí. Entonces, para mí, ese punto siempre es importante. Y eso lo repito hasta la extenuación. Ser capaces de ver en los niños y las niñas pues un potencial, ¿no? Y no generar miedo. El miedo, a través del miedo educamos rápidamente, pero Ujú, las consecuencias después a nivel emocional hay que verlas, ¿no? Entonces, para mí ujú. esa es la clave, por ejemplo. ¿Y por qué crees que hemos perdido esa, no sé, yo tengo una sensación de un tiempo a esta parte que el adolescente es como algo tremendo, o sea, ser adolescente es algo horrible, ¿no? Y Mm, yo no, o sea, no tengo ese recuerdo de mis compañeros, o sea, de mi época, por decirlo así, ¿sabes? Tampoco, no sé, es como una sensación de cuando llegues adolescente vas a ser lo peor, vas a ser la peor versión de ti, ¿sabes? Y ya, allí tienes que florecer para después ser la mejor. O sea, no hay nada que hacer antes o no vienes ya como un ser eso. Y lo que decías, verlos.
inmensos con su potencial todo, ¿no? Es como, Ya, bien es perfecto, donde es como una frase que repiten mucho las madres en los talleres de, ay, ¿dónde se fue mi niño? Mi niño ya, sí, sí, de sí, sí. pequeño, ¿qué pasó? Y es como, pero ¿de verdad no lo sigues viendo? No sé, ¿qué está Sí. pasando? ¿Por qué? Hombre, la pubertad, ¿vale? Los cambios hormonales, eso a lo largo de la historia ha sido, siempre hemos salido, ¿no? O sea, hay escritos de antiguos filósofos griegos en los que se habla ya de la adolescencia. Lo que sí, o sea, de la pubertad, de los cambios, ¿no? De la pubertad. Pero sí es verdad que la adolescencia ahora como etapa social, como sí, es una etapa dentro, bueno, pero desde una connotación más social que es la base de la adolescencia. Yo sí creo que estamos en una coyuntura potente, o sea, venimos de una pandemia de niños y niñas que pudieron vivir la adolescencia, o sea, la pandemia con 10 añitos, 9 añitos, Mm, 11 añitos, que antes no vivir muchas consecuencias, eso ya lo sabemos, que ahora mismo hay mucha incertidumbre, mucha sobreinformación, una inteligencia artificial que no está bien gestionada todavía, redes sociales, aplicaciones, pantalla. Entonces, sí creo que ahora mismo encontramos, un sector hablando de la adolescencia, podríamos hablar de muchos otros que son muy vulnerables, ¿no? Y que lejos de verlos como amigos, lo estamos viendo como enemigos. Y es una pena porque pasó con la Dana, pasó que salían muchas imágenes de esos adolescentes a los que criticamos, fija cómo están ayudando, ¿no? sí. Y creo que es necesario cambiar el discurso sobre eso. Lo que pasa es que no es fácil porque la adolescencia, una de las bases que tiene es la confrontación a las personas adultas. Entonces, y al patriarcado no le gusta que los adolescentes confronten. Entonces, bueno, pues por eso tenemos que poner las pilas, ¿no? Y aprender a mirarlo de otra forma, pero no es fácil, ¿eh? Y hay veces que se lo ocurran, ¿eh? Que te digo, ibas a comprar muchas papeletas tú para que no te miren Sí, bien, sí, para que no te pero miren bueno, un inmenso, sí, sí. sí, sí, exactamente, o sea, que no los disculpo, o sea, no los disculpo, pero sí es verdad que es necesario cambiar la adolescencia de un punto menos adultocentrista, ¿no? Que es nuestra Ujú. sociedad. Sí, que no se nos olvide que fuimos, todos pasamos por allí y queríamos algo nuevo, ¿no? Todos nos parecía Ajá. que no, que eso no había existido y lo queríamos Claro, todo. totalmente, sí, sí, sí. Evidentemente, eres una adulta significativa, más sin embargo, me gustaría saber qué sería para ti ser adulto significativo. Ujú. Pues para mí, que haya mucha coherencia entre lo que digo y lo que hago. De verdad Ujú. es la base. Y será porque yo me fijo mucho en eso, ¿no? Pero para mí que haya mucha coherencia. O sea, sería absurdo que yo hablase de lo que hablo si después con mis hijos la relación fuese horrorosa, yo que sé, mis vecinos se quejasen, o que yo hable tanto de la responsabilidad, ¿no? Con la naturaleza, con la madre tierra y yo después no reciclase, pasase de todo. O sea, Sí. que para mí es importante la coherencia y es lo que intento. Soy muy incoherente, ¿vale? Porque me gustaría ser más. Quiero decir, me gustaría pasar más tiempo con mis hijos, ser más responsable a nivel ecológico, me gustaría, pero dentro de lo que puedo, que creo que es mucho, porque también soy muy exigente, intento ser lo más coherente posible. Entonces, para mí, ¿vale? La parte que tú me planteas, el que las personas con las que nos fijemos sean coherentes en lo que dicen, lo que hacen y lo que son, ¿no? Al final. Ujú. Me gusta mucho esto que dices que al final, más allá de que no puedas conseguir esa coherencia infinita, o sea, máxima, Perfecta. que lo trates, ¿no? O sea, es Sí, sí, posible sí. tratar, ¿no? Dentro de nuestro campo de acción, de nuestras posibilidades, volviendo a todo lo que hemos dicho en toda esta conversación tan bonita, es que con lo que tengas trabajes, ¿no? En esa coherencia, ¿no? Que puedas Totalmente, sí, sí. hacer lo máximo posible de tu coherencia, ¿no? Sí, Sería sí, sí, sí. Pues, lo ideal. dentro de lo posible, dentro de todo lo que está dentro de mi mano, hacerlo y además, bueno, también perdonarme, ¿no? Es decir, no sé tan exigente. Pero sí es verdad que lo tengo muy presente. Meditación, alimentación, cuidado, tiempos, o sea, y me queda todavía, ¿eh? Porque trabajo más de lo que me gustaría, pero que es como el punto que me queda, pero sí, sí, lo intento llevar a cabo. Me gusta, me gusta. Y bueno, me encanta porque Alma nos íbamos a encontrar más temprano, luego pasó más tarde, hemos tenido aquí nuestros trompicones, pero vamos, Sí, somos sí. coherentes con que nos hemos querido encontrar hoy y Sí, es sí. precioso. Y no me quiero despedir sin que nos des un regalo a los adultos significativos. ¿Qué regalo les darías? Físico, emocional, que no se pueda, intangible, tangible, lo que quieras. Vale. ¿Tienes el poder? ¿Qué Mira, les darías?
Pues mira, yo el poder de vivir el presente. Sé que esto es muy redundante, es verdad que probablemente lo diga mucha gente, pero de las cosas que más estoy aprendiendo al especializarme tanto en duelo, es que la vida es literalmente un instante. O sea, hoy estamos aquí y esto es lo que yo le agradezco tanto a mi hermana, ¿no? Que falleció en el accidente en el que tuvimos, siendo muy jovencita. Hoy estamos aquí y en media hora no tenemos por qué estar. Y si vivirlo con angustia, ¿vale? Porque sé que se puede vivir con mucha angustia, pero el que podamos agradecer a nuestros hijos, a nuestras parejas, a nuestras amigas, a nuestros amigos, a la gente con la que vivimos, que salgamos a la calle y saludemos a la gente, agradezcamos que llueve, que no llueve, que podamos dejar a un lado la queja tan grande que muchas veces con la que vivimos y podamos responsabilizarnos, ¿no? Y agradecer que la vida es un instante, de verdad, cada vez lo tengo más claro. Así que invitaría, ¿no? A que la gente se pudiese quedar con eso. Qué bonito, gracias. Gracias, Alma, de verdad, por hacer este hueco. Y ya sabía yo que iba a ser precioso. Lo hemos conseguido, amiga. Lo hemos conseguido, tiene una sonrisa maravillosa, de verdad. Bueno, ya la veis porque Alma tiene muchos vídeos, muchas cosas. Y es que esa sonrisa, esa mirada brilla y transmite toda esa coherencia que dice y además ese agradecimiento. Y a mí va este agradecimiento. ¿Dónde es que estás, Alma? ¿Dónde vives? Sevilla, vivo en Sevilla, al sur. Uy, Sevilla está ahí en mis pendientes cuando quieras te viene, que es preciosísima, vamos. Cuando vaya, pues nos vemos, nos tomamos un café y un abrazo seguro, ¿vale? Sí, muchas gracias, Alma. Muy bien, bonita. Gracias. Gracias. Un buen día. Gracias. Chao. ¡Guau! ¡Qué maravilla de conversación!, ¿verdad? Cuántas cosas nos expanden más allá del aula. Así que si te gustó y crees que puede aportar a otros, compártela. Nos escuchamos el próximo miércoles.